Me parece que fue árboles, ejes y flechas. Ok. Alguna preguntota. Sí, sí vimos lo que es el concepto de árboles, ejes y flechas, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, bueno, aquí lo que quiero yo es que identifiquen pues, las características, ¿no? De estos elementos. Déjenme ver si tengo aquí ¿no? Y les voy a mostrar nada más como que de forma de resumen de la clase pasada. Creo que vimos todas pues, bueno, las características de cada uno de estos elementos. Me dicen ahorita si ven en pantalla, pues bueno, las características de un árbol eje o flecha, transmisión de potencia. ¿Sí? Bueno, nada más para recapitular, pues un árbol, todos los tres elementos de los cuales estamos hablando, árbol, eje o flecha, pues son elementos que se pueden obtener en una barra de acero con pues sección transversal cilíndrica, en la cual pues para poderlas diferenciar, conocer que pues en cuanto a sus dimensiones, el árbol de transmisión de potencia pues usa dimensiones mucho más grandes que un eje o una flecha de transmisión de potencia. En cuanto a su longitud, son elementos muy largos o son elementos también muy anchos, ¿no? En cuanto a su sección transversal, una sección transversal muy grande, su diámetro muy grande. La sección transversal por lo regular, pues van a ser siempre sección circular para el tema que vamos a ver nosotros, pero en el caso de los árboles de transmisión hay un tipo de árbol que se conoce como acodado, que no tiene necesariamente siempre una sección transversal circular, sino que tendrá otra forma. En el caso pues, de la función que ejecutan, pues los árboles y los ejes, por lo regular, siempre van a sostener elementos sobre ellos, como los que son poleas, este, catarinas, engranes, ¿sí? U otros elementos, y las flechas sí pueden sostener también otros elementos, pero no necesariamente sostienen engranes, catarinas o poleas. Las flechas con dos acoplamientos que se le coloque a los lados, entonces eh, un árbol de transmisión pues siempre va a girar en armonía o en conjunto con los elementos que tenga montados sobre él, que son flechas, estas catarinas, poleas o engranes. La flecha también va a girar siempre en armonía con estos elementos en conjunto, igual van a girar de la misma forma, en el mismo momento, en el mismo tiempo, pero los ejes, hay ejes que giran con sus elementos. Puede ser que sean ejes fijos, que no necesariamente girar, y los únicos que giran son los elementos que están sobre él con un eje. Esa es la característica. Y en el caso del tamaño, de la forma que tiene el eje, normalmente los ejes son escalonados. ¿Qué quiere decir escalonados? Perdón, los árboles son escalonados, quiere decir que tiene diferentes diámetros a lo largo de su longitud, lo mismo que una flecha. Obviamente un árbol tiene más diámetros diferentes que una flecha, y un eje se limita solamente pues a cambiar el diámetro en donde se encuentran los rodamientos, ¿sí? Los rodamientos, recordando que en estas pues tres elementos que estamos hablando, los rodamientos son elementos que van a acompañar siempre a una flecha, un árbol o un eje, porque estos permiten que giren libremente y que ejecuten su trabajo. Y bueno, el caso del diseño, perdón, de que son cilíndricos o no, pues la forma, pues los ejes pueden ser cilíndricos o no, como les comentaba, hay árboles de dimensiones acodados, los ejes siempre van a ser cilíndricos y pues las flechas también son cilíndricas en su forma. Y bueno, con esto, ingenieros, pues vamos a iniciar de alguna forma el y bueno, para ello me gustaría
pues mostrarles un pequeño video para motivarlos un poquito, que no se aburran. Un video dura más o menos, de hecho va a durar como unos 10 minutos, lo voy a cortar casi al final porque ya lo último ya no es como relevante, es un proceso, el proceso de la elaboración de un robot. Ustedes son ingenieros robóticos industrial y quiero que se den cuenta que el diseño de un brazo robótico, la verdad, tiene, yo considero que el 80% del brazo robótico es puro diseño mecánico, que es lo que estamos haciendo nosotros, y que también ese diseño mecánico es el diseño de transmisión mecánica, transmisión de potencia mecánica. Entonces, déjenme tomar el video. Y se los voy a mostrar. Ustedes me dicen si ya empiezan a ver el video en pantalla, ingenieros. Sí, ya se ve, profe. Sí, profe, ya se ve. Lo voy a iniciar. Vean que el diseño, pues, inicia los cálculos y en la modelación, en software, pero primero son cálculos. Una vez que se haya pasado un software comprobado en el mismo software con esos cálculos y comparado, pues se empieza a fabricación, diseño de la fabricación. Pues ahorita lo que vamos a ver ya es el puro ensamblado, pero la intención de este video es que se den cuenta que el brazo robótico, en el caso de la compañía KUKA, vean que tiene elementos de transmisión de potencia, en este caso engranes, y esos engranes están montados a flechas o árboles de transmisión, ingenieros, ¿sí? Entonces, digo, para que se den cuenta que ustedes, ingenieros robótica industrial, pues la verdad tienen mucha relación con esta materia. Yo les digo que es diseño mecánico, pero cuando escuchan mecánico, así es que ustedes son robóticos, pues realmente así se llama, así le pusieron el nombre, y así es un diseño mecánico, ¿sí? Por ejemplo, aquí estas piezas pues, son parte de la base o de la estructura o carcasa del robot, pero ya se dieron cuenta que dentro están elementos de transmisión de potencia, vean. Aquí hay estos elementos, en este caso son engranes, y están sobre flechas o árboles de transmisión. Vean. ¿Sí? Están los engranes, están sobre flechas o árboles. En este caso, este tipo de motor, su mayoría de sus transmisiones son transmisiones mecánicas a base de engranes, flechas y árboles, pero también hay un diseño sobre donde utilizan puramente bandas dentadas y bandas UV, que también son para brazos robóticos. Este es otro video que no lo hace, pero quiero que se den cuenta del proceso, ¿no? Que pues, dentro se den cuenta que sí hay transmisiones mecánicas. Y esto nada más es un robot, un brazo robótico, todavía hay mucho más elementos que están alrededor de ese brazo robótico que también necesitan transmisiones mecánicas, como son bandas transportadoras, ¿sí? O lo que es un sistema flexible de manufactura, donde ya tienen varias máquinas que integran a este sistema. Vean, aquí están los engranes, son transmisiones, y vean otras transmisiones, ¿no? Y al mismo brazo robótico para hacerlo funcionar. Aquí es un tren de engrane simple, se le conoce eso un tren de engrane simple, pero al final de cuentas, pues, alguien debió haber diseñado estos engranes de mecánica. Y es lo que vamos a hacer en esta materia, es lo que en el tercer departamental vamos a estudiar. Pero al final de cuentas, esos engranes están montados sobre flechas o árboles de transmisión. Al igual que en una cadena, o con una catarina o polea, montados sobre.
Ya se los quité, perdón. Lo curioso es que hay que justificar la mano de obra en una fábrica porque pues ustedes saben que este proceso de pintado pues realmente lo pudo haber hecho un robot también, un brazo robótico. Lo que yo quiero que se den cuenta es que tanto los ingenieros mecánicos como los ingenieros en robot Se trabó, profe. somos los que para ellos realizan todos estos cálculos. Vean que también cuenta con unos resortes ópticos, son elementos que no son elementos de transmisión de potencia, pero son auxiliares para el uso de este elemento. Mi profesor, un ¿Eh? compañero comenta que los apoyos en tu internet le puede dejar entrar. Rigo Ávila. Ok. Ahorita lo necesito. Gracias, ya entro. Sí.
Este punto ya son las pruebas que se están haciendo los elementos y la programación, obviamente. Bueno, ahí ya es la parte final, ya cuando han hecho las pruebas, nada más las preparan para poderse empacarlas, que puedan retirar los productos. Bueno, aquí la compañía pues es KUKA, yo creo que ya la conocen, está en Alemania. Y bueno, este es el proceso, les vuelvo a comentar, este tipo de robots tipo de transmisión son transmisiones rígidas por medio de engranes y flechas, o eje, o árboles de transmisión, pero también hay otro tipo de brazos que cuentan con transmisiones flexibles, como lo son poleas y con bandas. Y bueno, pues prácticamente este es el video que quería comentarles, así se basa en la introducción. Y bueno, pues aquí le vamos a dejar en el video. Y pues bueno, aquí cómo ven ustedes el proceso. Es lo que pues tenemos que hacer, ¿no? Tienen que hacer ustedes en su carrera y esta materia, pues lo que hagan la parte de la transmisión mecánica de cualquier tipo de máquina. Aquí nada más estoy mostrando el robot porque está enfocado a su carrera, pero se vean que pues, un brazo robótico, la verdad no está constituido de nada más de cables y tampoco de puras PLC, ¿sí? O circuitos integrados. Realmente el 90 o 80% del robot pues, es prácticamente diseño mecánico y lo demás pues es la programación con la parte de electrónica y de control. Bueno, pues ya se me han dado cuenta, ¿no? Y bueno, compañeros, les voy a mostrar ahorita una diapositiva para poder dar continuidad a nuestra materia. Y bueno, déjenme nada más mostrarles la diapositiva. Es la que nosotros vamos a... ¿Ya la están viendo, ingeniero? Ok, en el tema de árboles de transmisión de potencia, flechas y ejes, ingenieros, para poder diseñar estos elementos, necesitamos nosotros conocer qué es lo que podría provocar posibles defectos o fallas en estos elementos. Y bueno, esas situaciones o esas condiciones que podrían provocar esas, pues realmente son lo que montemos a las flechas, árboles de transmisión o ejes. Y los elementos que montamos, pues pueden ser poleas, pueden ser engranes, pueden ser catarinas, pueden ser palancas, pueden ser volantes de inercia, pueden ser acoplamientos, etcétera. Todo lo que ustedes monten a una flecha, a un árbol de transmisión de potencia, pues va a afectar a esa flecha y va a producir ciertos efectos, ¿sí? Y bueno, en esta presentación que yo les estoy poniendo, les voy a mostrar las fuerzas que ejercen los elementos que están montados a los árboles de transmisión, flechas o ejes, ¿sí? De hecho, aquí el título debería de ser elementos de máquina sobre árboles, flechas o ejes. Aquí, de hecho, pues tengo que actualizar esa información, ¿sí? Porque, pues, estamos hablando sobre este tema de árboles de transmisión. Ustedes complementenlo, por favor. Ahora, pues esos elementos, como aquí los pongo, pues son ruedas dentadas, que son las famosas catarinas, con las cadenas, las bandas, con las poleas. Aquí me faltó engranes,
vuelvo a repetir, acoplamientos o palancas que ustedes vayan a montar sobre esto. Resulta que, viendo aquí la figura número 1, cuando nosotros usemos una pieza como un árbol de transmisión o flecha o eje, cuando metemos algún elemento a esto, Ya no se escuchó, profe. Se traba mucho, profe. más gráfica, ¿la ocho? Sí, ya no se escucha bien, pues. Sí, no se escuchó ¿Ya nada. nos escuchan? Okay. Les voy a poner aquí la figura, ingeniero. Una figura ahorita, déjenme. Sí, ya me está marcando red insuficiente, tienen razón. Déjenme checar esa situación. Ustedes me dicen si ya me escuchan mejor. Un poco cortado, pero ya. Sí, estoy quitando los audífonos a ver si con esto me ayuda un poco para que pueda haber más comunicación. Por alguna situación también el Bluetooth que estoy usando aquí con los audífonos me está quitando señal. No sé si ya me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? Probando, 1, 2, 3. Ok. Sí, ya Bueno, les comentaba yo que en los flechas, árboles de transmisión no ejes, pues obviamente el trabajo que nosotros queremos para ellos es que transmitan ya sea potencia o que sostengan elementos para transmitir movimiento, potencia o torsión hacia otros elementos. Entonces, si nos vamos a la figura número 1, los elementos, o sea, esta figura número 1 nos está mostrando elementos montados a la pieza que puede ser una flecha o un árbol, ¿sí? Que son, pues en este caso, engranes y poleas. Siempre la configuración que nosotros vamos a ver para estos elementos es que, pues vamos a tener que colocar dos rodamientos que van a ser los soportes de de nuestra pieza, de nuestro sistema. Van a ser dos rodamientos siempre, ya sea flechas, árboles o ejes, tenemos que colocar dos rodamientos, ¿sale? Estos rodamientos van a servir de sostén, de soporte para que puedan girar libremente. Sin embargo, el trabajo real que debe hacer la flecha, pues es sostener engranes, poleas, catarinas o acoplamientos para transmitir torsión a lo largo de su longitud y transmitir potencia a lo largo de su longitud, ingenieros. Entonces, estos engranes y estas poleas realmente, pues me voy al caso primero de los engranes y es lo que les quería mostrar ahorita. Déjenme mostrarles una figurita de los engranes. Quiero que vean ahorita estos engranes, ingenieros. ¿Los están viendo este mecanismo? Engranes, ¿ok? Vean, aquí en los engranes color azul están montados a una flecha color amarillo o un árbol de transmisión en color amarillo. Y los rojos pues están conectados a una flecha para un motor, ¿sí? Aquí lo que quiero que ustedes vean es que si ustedes, por decir, van a diseñar el árbol de transmisión en color amarillo, que vean primero reconocer los elementos que están montados a ese árbol. En este caso son engranes, ¿sí? Pero estos engranes, si se dan cuenta, están acoplados, porque son transmisiones directas, están acoplados a otros engranes que están abajo. Para este caso están abajo. Los engranes que están en color rojo, en la realidad, ingenieros, para que cuando funciona, empieza a funcionar nuestra transmisión, empiezan a girar, los engranes en color rojo, que es donde empieza la potencia, ¿sí? O el movimiento, transmiten una fuerza tangencial que hace que gire esta transmisión, ¿sí? Esa fuerza tangencial es
se conoce así porque es tangente al diámetro de paso de los engranes. De tal manera que en el punto aquí donde estoy poniendo el cursor, si ustedes quieren dibujar un vector donde hacen contacto los dientes de los engranes y hacen mover a estos engranes, supónganse que el movimiento está hacia, o sea, es un movimiento giratorio, pero está como en la dirección es que entra hacia la pantalla, ¿sí? El vector que yo pondría ahí de flecha, de fuerza tangencial, sería una flecha donde yo vería la colita de la flecha nada más. Hagan de cuenta que la crucecita de que están viendo del cursor ahorita es la colita de esa flecha, ¿sí? Resulta que esa fuerza tangencial en este árbol de transmisión lo que provoca, obviamente, además de hacer mover al engrane azul, en el árbol de transmisión provoca una flexión hacia adentro de la pantalla. ¿Sí me explico, ingenieros? En este árbol azul provoca una flexión hacia adentro de la pantalla. O sea, esa fuerza tangencial hace que el árbol de transmisión se doble hacia adentro de la pantalla de tal manera que se flexiona, que tiende más bien a flexionar. El caso de los engranes, esa fuerza tangencial produce esa flexión. Ahora imagínense el otro engrane, hace lo mismo, ¿sí? Si gira, pues ahora obviamente que está girando en el mismo sentido, ¿sí? Aparte, en el caso de engranes rectos, ingenieros, en rectos, aparte de eso, cuando ustedes instalan un par de engranes, la instalación tiene que ser con una pequeña fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje ahora, si ustedes se dan cuenta, la primera fuerza de flexión que yo les comenté está dirigida, podríamos decir, hacia si yo dibujo un plano cartesiano, tengo el eje, en el eje de las Y's, es hacia arriba o hacia abajo. En el eje, si ustedes quieren poner de las X, es pues la dirección que tiene el árbol de transmisión, la longitud. Y el eje Z es esa fuerza tangencial que entra, ¿no? Hacia la pantalla, si lo ubican, ¿no? Bueno, resulta que hacia el eje de las Y's, ahora sí que el engrane rojo provoca también una fuerza de empuje a la hora de instalar los engranes hacia el eje de las Y's positivo, hacia arriba, ¿sí? Y aparte, una fuerza, o sea, como ya lo comenté, la fuerza tangencial aquí en los engranes, donde hacen contacto los dientes de los engranes, está en un eje Z, ¿sí? Vamos a pensar que hacia adentro es positivo, eje Z, ¿sí? Entonces, esas fuerzas que están en dos dimensiones, ingenieros, provocan flexión. La fuerza tangencial va a hacer que el árbol de transmisión se trate de flexionar hacia adentro de la pantalla, y la fuerza que produce el engrane rojo de empuje hacia el engrane azul, hacia el eje Y, se le conoce como fuerza radial o fuerza de empuje, ¿sí? Esa fuerza produce una flexión. ¿Hacia qué sentido, ingenieros? ¿Hacia qué sentido, ingenieros? Si yo, vuelvo a repetir, dibujo un vector en el engrane rojo como un vector fuerza de empuje que está dirigido hacia el eje Y, este árbol de transmisión aquí en este punto, ¿hacia dónde? Esa fuerza, ¿cómo flexionaría este árbol de transmisión? ¿Hacia qué sentido? Igual hacia el eje Y, ¿no, profe? Hacia el eje Y, hacia arriba, ¿sí? La fuerza tangencial, que sería una fuerza que veríamos la colita, así como está ahorita el cursor, haría que en el árbol de transmisión se flexionara hacia adentro, hacia un eje Z positivo, poniéndolo así, ¿sí? Bueno, con esto quito esta figurita y bueno, otra cosa, perdón, vi por aquí otro dibujo que nos puede ayudar. Esas fuerzas, ingenieros,
quitar esta. Esas fuerzas provocan, pues en la realidad, este tipo de flexiones. O sea, bueno, aquí estoy viendo una viga, una viga, por decir acá, en este punto, empotrada. En el caso de nosotros está apoyada, simplemente apoyada, pero producirían una fuerza que generaría una flexión como esta, ¿sí? ¿Sí se entiende? Como la figurita que está acá en la esquina, ingenieros, en la parte superior derecha, ¿sí? Bueno, voy a quitar esta figurita, y si ustedes lo quieren ver de otra forma, pues esa fuerza, pues de alguna manera esos engranes provocarían algo como esto, ¿sí? Algo como esto que están viendo ustedes aquí, una flexión. Para el diseño de árboles tenemos que diseñar un árbol para evitar esa flexión, porque esa flexión, si se provoca con una fuerza muy grande, ¿qué pasaría al final? ¿Qué pasa al final, ingenieros? Va a tender a fallar, ¿no? Empieza a deformarse de tal manera que falla. Y para poder analizar ese comportamiento, nosotros esa fuerza que están produciendo los engranes, las poleas con las bandas y las catalinas con las cadenas, que son fuerzas que hacen esto, que estas figuras que están viendo así pueden provocar esas fuerzas, nos van a generar un análisis de diagramas como las que están viendo aquí en este lado, ¿sí? Como estos diagramas. Ahorita les voy a poner la figurita bien puntual. Ahí está. Unos diagramas como estos, que fue lo que ustedes hicieron en resistencia de materiales, para poder saber la deflexión de la viga, para conocer las fuerzas cortantes que hay en esa pieza, qué tanto de fuerzas cortantes nos puede soportar un material, qué tanto de momentos de flexión nos puede soportar un material, de tal forma que pues nosotros necesitamos ese análisis para poder diseñar nuestro árbol de transmisión. Y de ahí me voy pues otra vez a la figurita de los engranes y de las poleas, ¿sí? Este engrane provoca una fuerza, más bien en dos dimensiones provoca dos fuerzas, una en este caso, como lo vimos en el ejemplo, en X, perdón, una en Y otro en Z, que si nosotros dibujamos un plano cartesiano de dos dimensiones, pues vamos a ver algo como la figura de abajo, donde el engrane representa su fuerza, en este caso pongo F1, la polea representa su fuerza F2, y los rodamientos, cuando yo genero o ejerzo fuerzas por otros elementos externos, los rodamientos van a provocar reacciones, ¿sí? O inclusive por el propio peso de la pieza, en los rodamientos hay reacciones, que es lo que ustedes están viendo en esta figurita, ¿sí? Ahora, eso ustedes lo vieron en resistencia de materiales, donde veían una viga apoyada simplemente o una viga hiperestática. Resulta que en el diseño de máquinas, esa viga que ustedes veían en resistencia de materiales la vamos a transformar a una pieza de una máquina que se va a conocer como un árbol de transmisión o una flecha de transmisión de potencia. Y vamos a calcularla, pero aparte del análisis estático, que fue el que ustedes hicieron en esa materia, pues tenemos que hacer el análisis dinámico, porque resulta que esa flecha está girando. Por eso, aquí en este dibujito, si ustedes se dan cuenta, hay otro vector que está como curvo, que es un vector que produce el giro, que sería un momento de torsión o un par de torsión, ¿sí? Ese par de torsión produce un giro que va, al final de cuentas, lo vamos a ver con una velocidad, con una cierta magnitud de velocidad, que también va a ir involucrando a este análisis de vigas. ¿Sí se entiende, ingenieros? De tal manera, ingenieros, que nosotros tenemos, o sea, aquí en esta materia les estoy mostrando esta situación porque es la capacidad de abstracción que deben tener ustedes para poder analizar este tipo de elementos, ¿sí? Vamos a diseñar un árbol de transmisión o una flecha que pueda soportar las fuerzas máximas críticas que los elementos que estén montados a esa flecha o árbol pues produzcan sobre él.
Y para esto, las fuerzas las vamos a clasificar, como en la última sesión que vimos en clase, en dos tipos: fuerzas radiales y fuerzas axiales. Las fuerzas radiales, yo les comenté la clase pasada que es toda fuerza axial, toda fuerza externa que pueda producir una flexión en la viga. Y se le conoce como fuerza radial porque, si se dan cuenta, con la fuerza 1, la fuerza 2, la reacción A y la reacción B, esas fuerzas, si ustedes se dan cuenta, están dirigidas hacia el eje neutro, ¿no? Como que apuntan hacia el eje neutro de nuestra pieza, ¿sí? Entonces, si apuntan hacia allá y si ustedes la siguen dibujando hacia donde está el eje neutro, dibujan como si fuera un radio, el vector fuera un vector que pareciera un radio. Por eso se conoce como fuerza radial, porque van dirigidas hacia el radio, ¿sí? Hacia el radio de nuestra sección transversal, en este caso, pues hasta la altura del eje neutro. Ajá. Esas son fuerzas radiales. Existen otras fuerzas que se le conocen como fuerzas axiales. ¿Alguien sabe? Ustedes lo debieron haber visto ya desde estática. Después lo volvieron a ver en resistencia de materiales, pero llevaron materias de estática, de dinámica y los fueron viendo. Pero bueno, ¿conocen cuál es la característica de una fuerza axial, ingenieros? Ahora me voy con una fuerza axial. ¿Cómo identifican ustedes a una fuerza axial? Porque son perpendiculares al perfil. Exactamente. Primer característica de una fuerza axial: es perpendicular a la sección transversal, que es lo que comentaba el compañero. Es la primera característica. Pero hay otra característica que es importantísima porque es la que define a la fuerza axial. ¿Cuál sería esa otra característica? Una tensión o una compresión, ¿no? No. Bueno, también, pero esa no es la importante que define a la fuerza axial. ¿Actúa sobre el área transversal? Es perpendicular a la sección transversal, que fue lo que dijo el compañero, sí, pero hay otro punto importante. La fuerza axial, ingenieros, siempre es perpendicular a la sección transversal y debe estar posicionada perpendicular en el centroide de la sección transversal. Si la fuerza no está en el centroide de la sección transversal, entonces no es fuerza axial. ¿Cómo se le conoce a la fuerza que no esté ubicada en el centroide de la sección transversal? ¿Cómo se le conoce? En el eje simétrico, ¿no? Se le conoce como fuerza excéntrica, ¿sí? Para que vayan retomando sus apuntes desde estática a resistencia de materiales, ¿eh? Y estas fuerzas se las tienen que grabar, ingenieros, porque ustedes las van a ubicar ya. Para el examen ustedes las van a ubicar y ya no se las voy a decir, ¿sí? Tienen que identificarme cuál es una fuerza radial, cuántas fuerzas radiales va a tener su árbol de transmisión y cuáles son las axiales, si tiene, ¿sí? ¿Cuál es, entonces, una fuerza axial? Si ustedes ven esta figurita, la de abajo donde están las fuerzas, pues una fuerza axial sería una fuerza que estaría, como dijo uno de los compañeros, pareciera que estuviera sobre la sección transversal, sobre el eje neutro, dirección al eje neutro o paralelo al eje neutro, sería una fuerza axial, un vector fuerza, aquí en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, ¿sí? Ya sea a tensión o a compresión, una fuerza que esté paralela al eje neutro, que sea perpendicular a la sección transversal y posicionada en el centroide de esa sección transversal es una fuerza axial, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, ingenieros, es hacer este análisis de fuerzas, de cálculos, calcular flexión y compresión y cortante para que al final nosotros le demos forma ahora sí a esta pieza. Y de tal manera que la dimensionemos y que concluyamos nuestro diseño de esta pieza como el dibujo que está en la parte final derecha, como ese dibujo, ¿sí? Ese es el dibujo de fabricación.
Con eso ustedes deben terminar los cálculos para que vayan al tornos, que vayan con el tornero o ustedes mismos lo hagan, ingenieros. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí. estas fuerzas que vemos aquí, F1, F2, RA y RB, la producen los elementos montados al árbol. Las reacciones, los rodamientos siempre van a provocar reacciones. Y las fuerzas, pues siempre las vamos a representar, en este caso, como F mayúsculas, o en el caso de los engranes, lo vamos a representar como Ws, pero ya se los diré en el momento que veamos engranes. De tal manera, ingenieros, que es toda fuerza, vean, aquí tengo otras flechas o árboles de transmisión, toda fuerza que se provoque o que produzcan los elementos montados al árbol, van a tratar de generar flexión, ¿sí? Vean que una fuerza resultante la tengo que descomponer, o sea que está en la figura superior izquierda, la tengo que descomponer en componentes rectangulares como en la parte inferior izquierda, de tal manera que debo identificar en todas las dimensiones cómo se está representando esas fuerzas. Y después, ya que lo dibuje en un sistema tridimensional, en un dibujo tridimensional de vectores, lo paso a un dibujo bidimensional, como lo que están viendo acá en la parte derecha, represento las fuerzas y analizo qué efectos producen en mi árbol, flecha o eje. De tal manera que lo que vamos a encontrar, pues van a ser al final estos diagramitas que ustedes están viendo aquí donde está mi cursor, con ese análisis de fuerzas, diagramas de fuerzas cortantes, de momentos flexionantes, en su caso conocer a lo mejor la flexión o la resistencia del material, que es a donde vamos a llegar nosotros con los diseños. ¿Por qué les pongo esto, ingenieros? Porque es importante que la materia de resistencia de materiales 1 y 2 se pongan a repasarla con muchísimas ganas para poder entender esta materia y poder acreditar este segundo departamental, porque esta es la parte fuerte del segundo departamental. Para aquellos compañeros que a lo mejor no tuvieron un maestro que les haya enseñado resistencia de materiales 1 o resistencia de materiales 2, de hecho, materiales 2, si no les tenemos en cuenta, porque sí les va a afectar mucho. ¿Sí? No sé qué profesores les hayan dado. Bueno. Pues resulta, ingenieros, que estas fuerzas, como lo ven aquí en estos dibujitos, pues en este caso estoy representando casi en esas figuritas engranes, pero pueden ser entre esas figuritas, entre esos elementos también pueden ser pues los acoplamientos o las bandas. Ahorita les voy a mostrar nuevamente. No nada más los engranes producen eso, sino que también, déjenme ponerlo por acá, aquí lo tenía, y ya se me quitó, no sé por qué se quita. Aquí está. Por ejemplo, esta figura que les voy a mostrar ahorita aquí, las fuerzas las produce una transmisión por banda. Son estas dos figuras que quería mostrarles. Vean, una transmisión, una polea, una banda va a producir una fuerza que trate de flexionar aquí nuestro árbol de transmisión. De tal manera que el análisis que vamos a hacer va a ser como lo que vemos acá al lado. Esa fuerza de la banda se representa de esta manera hasta obtener una ecuación que produzca la flexión en nuestra pieza. Y esa fuerza de flexión es la que vamos a calcular para el diseño de nuestro árbol de transmisión. Esto es en el caso de bandas que producen flexión, pero tenemos otro caso, ingenieros. Y ahorita déjenme ver si por aquí ahorita encuentro rápido el dibujito, porque ahorita las había encontrado muy fácilmente, pero de repente pues se pierde. Déjenme ver si están por aquí. Porque pues no necesariamente debe haber elementos montados para yo conocer esfuerzos, sino que también, aquí está, esta figurita, vean, ya no estoy analizando nada más la flexión que me produce una polea,
sino que estoy analizando la torsión, el momento de torsión, ¿sí? A lo largo de esta longitud, esta flecha o árbol de transmisión también me tienen que soportar torsión. Y si se dan cuenta, en diseño de árboles de transmisión o flechas, tenemos que combinar esas dos cosas porque van a usar, o sea, van a estar funcionando al mismo tiempo la flexión y la torsión. Y tenemos que diseñar nuestra flecha o árbol que soporten al mismo tiempo flexión y torsión. ¿Sí se entiende, ingenieros? Eso es lo que vamos a estar, pues, analizando. Siempre que hagan el análisis de estas piezas, verifiquen si tienen flexión y torsión al mismo tiempo, que por lo regular siempre lo van a tener, ¿sí? Siempre va a haber ese efecto de flexión y torsión. Entonces, para esto, pues vamos a analizar cómo calcular las fuerzas que producen todos esos elementos. Y vamos con el primer elemento, ingeniero. Fuerzas que producen los engranes. Pónganlo como título, por favor, en sus apuntes. Fuerzas que producen los engranes en las flechas, árboles o ejes. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, ingenieros, analizamos un par de engranes, déjenme ver si tengo por acá una figura, aquí está. Cuando nosotros tenemos un par de engranes, ahorita aquí tenemos unos esquemas de unos engranes, pues el par de engranes, por lo regular, para un reductor de velocidad, pues vamos a tener la fuente motriz, el engrane que va a tener la máquina motriz y la corona va a tener la máquina conducida. ¿Sí? El piñón, recordando que siempre es el elemento más pequeño. Bueno, para este caso, los engranes, hay de varios tipos de engranes. Pónganle, para engranes de dientes rectos, pónganle ahí como subtítulo, para engranes de dientes rectos. Para el caso de los engranes de dientes rectos, las fuerzas que producen estos elementos a los árboles de transmisión son los siguientes, ¿sí? Si se dan cuenta, para analizar estas fuerzas vamos a ver el principio de funcionamiento de estas piezas. Yo tengo acá el piñón, ¿sí? Para un reductor de velocidad. Si yo quiero analizar las fuerzas que estos engranes producen, pues pongo a funcionar el piñón, le doy un giro sentido pues antihorario, porque su trabajo es generar una torsión. Y para poderlos instalar, para empezar, para poderlos acoplar, ingenieros, así como mis manitas que están viendo en mi pantalla, para poder acoplar los engranes de esta manera, con dientes, se produce una fuerza de empuje entre los engranes, ¿sí? Dirigido un engrane hacia el otro y el otro hacia el otro. Quiere decir que el engrane A va a producir una fuerza de empuje hacia abajo al engrane B. Pero si ustedes quieren analizar ahora el engrane B, qué fuerza produce al engrane A, pues ¿cómo sería su fuerza, ingenieros? Sería contraria, ¿no? ¿Hacia arriba? De empuje. Se hace la misma fuerza, con la misma magnitud, pero de sentido contrario. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Porque se me está perdiendo, creo, la señal. ¿Sí me escuchan, ingenieros? Sí, se había cortado. Sí, profe. Sí, es que se me está perdiendo la señal, por eso les comento, ¿sale? Entonces, sería una fuerza hacia arriba. Si yo quiero analizar la fuerza que el engrane B le produce al engrane A. Esa es la fuerza de empuje, que se le conoce, famosa fuerza de empuje. Y se representa como W mayúscula subíndice R. La fuerza de empuje en un engrane se representa o se denota siempre como W subíndice R. Para el caso de esta materia, ingenieros, siempre la vamos a poner así. Pónganlo hasta como nota. Si en el diseño de árboles ustedes me ponen otra letra, se las voy a poner mal.
porque tenemos que identificar estas fuerzas, ¿sí? Si ustedes me ponen FR, se las voy a poner mal, ¿sí? Tiene que ser W. Ahora, el engrane, esa fuerza se produce en el momento que estoy colocando los engranes para, pues, ajustarlos. Pero hay otra fuerza en los engranes de dientes rectos que, pues, para ejecutar el trabajo, yo quiero transmitir movimiento y torsión y potencia. Pues para hacer eso, pues, necesito producir un par de torsión. Y ese par de torsión hace que gire el engrane. En este caso, el engrane A en sentido horario, ¿no? Ese giro hace que se produzca una fuerza tangencial en el engrane A, que en el momento que hace contacto con los dientes del engrane B, pues la fuerza tangencial va a tener esta dirección que están viendo aquí, ¿sí? Ahora, la fuerza tangencial, así lo vamos a poner, se va a representar con la letra WT, W subíndice T, y es fuerza tangencial, ¿sí? Eso es para que vayamos ubicando los ingenieros, ¿sale? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ahora, si yo quiero, vean, si yo quiero diseñar, vean, estamos de acuerdo que el engrane A está montado sobre una flecha o un árbol. El engrane B está montado sobre una flecha o un árbol, ¿estamos de acuerdo? Y esa flecha o un árbol, es el circulito que está aquí en medio, ¿sí? Si ustedes quieren hacer el análisis del árbol de transmisión del engrane B, ¿sí? Si quieren analizar el engrane B, las fuerzas que ustedes necesitan conocer son las que A le produce a B en su dirección y sentido, ¿sí? ¿Y cuáles son esas? Bueno, la fuerza radial, vámonos con la fuerza radial otra vez. La fuerza radial que A le produce a B, pues ese es este vector que está aquí dibujado, ¿sí? Que va dirigido hacia B, porque es la fuerza que B siente del engrane A. Si yo quiero diseñar el árbol de transmisión de B, pues yo necesito conocer esa fuerza que A le entrega a B. Y en el caso de la fuerza tangencial, pues también quiero conocer la fuerza tangencial que A le entrega a B. Y con este movimiento de A, pues ¿qué dirección tendría la fuerza tangencial que B debe sentir de A? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, que es esta flecha que ustedes ven aquí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ahora. Sí, profe. Ahora voy con lo siguiente. Ahora ustedes dicen, no, pero yo no quiero diseñar el árbol de transmisión de B, ese ni me interesa. Ese le toca a lo mejor a Eric y pues a compañero Daniel dice que él va a hacer la de B, la de A. Bueno, si ustedes quieren ahora diseñar la flecha del engrane A, nos vamos al siguiente análisis. ¿Sí? Al siguiente análisis. Yo quiero diseñar la fuerza del engrane A. Sabemos que el sistema gira en sentido horario, o sea, como acá, en la primera figura. Pero yo quiero conocer la fuerza que A recibe del engrane B, porque quiero diseñar el árbol de transmisión del punto A. Entonces, para diseñar el árbol de transmisión en el punto A, yo necesito conocer la fuerza que B le entrega a A. ¿Cómo sería esa fuerza, ingenieros? Para empezar, la fuerza radial. ¿Qué dirección tendría? La fuerza de empuje. Diría hacia arriba, ¿no? Iría hacia arriba. Si ustedes quieren diseñar el engrane A, pues la fuerza de empuje sería la que iría hacia arriba. Sería la misma magnitud, pero vean que el sentido es diferente. La dirección es la misma porque estamos en dirección Y, pero el sentido es diferente. ¿Sí? ¿Sí se me explicó? Hacemos lo mismo con la fuerza tangencial. Aunque el engrane A esté girando en sentido horario, yo lo que quiero saber es la fuerza tangencial que A siente de B. Yo sé que A es el que le entrega movimiento a B, pero la fuerza que quiero representar para calcular el árbol de transmisión en el punto A
es la fuerza tangencial, que resulta de la reacción del engrane A. ¿Y cuál es la fuerza de reacción del engrane A? La fuerza tangencial. Pues sería la opuesta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Esta fuerza opuesta, vean que es opuesta en sentido al primer análisis que hice en la primera figura. ¿Ya vieron? ¿Ingenieros? Es importante que ustedes analicen esto, ingenieros, porque aunque el valor, la magnitud de fuerzas es el mismo, el sentido de fuerzas no es el mismo. ¿Sí? Y eso puede influir muchísimo en el cálculo del árbol de transmisión. ¿Sí se entendió? Pónganlo como nota, porque son notas que son importantísimas, ¿eh? Más si no han llevado la materia de resistencia de materiales y si ya no se acuerdan de dinámica, porque esto hasta es de dinámica, ¿sí? Bueno, ahora, quiero comentarles otra cosa que se me estaba pasando. La fuerza de empuje de los engranes también se le conoce como fuerza radial. La fuerza de empuje también se conoce, pónganlo como nota, como fuerza radial. ¿Y por qué se le conoce como fuerza radial? Si ustedes se posicionan en el centro de cualquiera de los engranes, ¿qué forma dibujaría la fuerza de empuje? Como que, o sea, dibuja como un radio. Si se dan cuenta, dibuja como un radio, ¿no? Si ustedes la continúan en el engrane. Cualquier engrane que estén analizando dibujaría un radio en cualquier engrane. Por eso se le conoce a la fuerza de empuje como fuerza radial. Por eso, si ustedes se dan cuenta que la representación es WR, ¿sí? Así la vamos a conocer como fuerza radial. La fuerza de empuje, cuando hablemos de fuerza radial es fuerza de empuje, ¿sí? ¿Sí algún problema, ingenieros, con esto? ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo saber la magnitud de estas fuerzas? ¿Cómo conocer la magnitud de estas fuerzas? Vámonos con el análisis de la fuerza tangencial. Ustedes, con el conocimiento que tienen de física que tuvieron creo que en primer semestre, en estática que creo que tuvieron en primer semestre y después lo transfirieron a dinámica, que ya fueron tercer, cuarto semestre, y resistencia de materiales, hagan memoria. Ustedes díganme, esta fuerza que tenemos como fuerza tangencial, para empezar, ¿quién la produce? Díganme ustedes, ¿quién la produce, ingenieros? En estos engranes. Ya, por ejemplo, sería como el eje motriz, bueno, el engrane motriz, o ¿cómo sería la pregunta? El eje motriz. ¿Y qué involucra esa fuerza para que exista esa fuerza? Esa fuerza la produce la fuente motriz, pero ¿con qué características para que exista esa fuerza? Cuando se da el contacto entre los engranes. Cuando hay contacto, o sea, cuando hay contacto exactamente entre los engranes, ¿sí? Y para poder conocer esa magnitud de fuerza, ¿ustedes cómo le harían para conocer su magnitud de esa fuerza? Vean dónde está posicionada la fuerza, ya sea si quieren conocer la fuerza tangencial, es la misma del engrane A que del engrane B, es la misma. La magnitud es la misma si se dan cuenta, porque está en el mismo velocidad y la distancia del radio, ¿no? Podríamos exactamente usar lo que tenemos, la velocidad y la distancia del radio, pero bueno, vamos más profundamente. Para conocer la magnitud, la velocidad ahorita de momento no me va a dar muchos datos, porque si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la fórmula de la fuerza, de la velocidad angular? O más bien de la velocidad lineal, ¿no? Es la velocidad angular por el radio, ¿no? Por el radio, ¿no? Solamente, si yo conozco la velocidad angular, pues puedo calcularla con esa fórmula, la velocidad lineal. Pero yo quiero conocer la fuerza, ¿cómo la conocería? Ingenieros.
Sería el momento que genere, ¿no? Exactamente, por ahí viene el dato. Con el concepto del momento. ¿A qué es igual el momento? Con el par de torsión. El par de torsión es producido por esa fuerza tangencial que ustedes están viendo ahí. ¿Y a qué es igual la fórmula del par de torsión? ¿A qué es igual, ingenieros? Una fuerza por una distancia. A la fuerza por la distancia, ¿sí? El par de torsión, si ustedes conocen el par de torsión, pueden calcular esa fuerza. Si ustedes tienen la fuerza, pueden calcular el par de torsión. La distancia, en este concepto que estamos hablando ahora en estos engranes, ¿cuál sería la distancia? El radio del engrane. El radio de la fuerza, o el diámetro sobre 2, porque es igual el radio, ¿sale? Entonces, ustedes díganme, ¿a qué sería igual la fuerza tangencial? Derivada de esa fórmula. Ya me dijeron la fórmula de la torsión. ¿A qué sería igual la fuerza tangencial? ¿Eh? Sería la fuerza por el diámetro, ¿no? Bueno, el radio, perdón. Exactamente. ¿Sí? La fuerza más bien tangencial va a ser igual más bien a la torsión ¿entre qué? No, es que no es entre el radio. Si ustedes encuentran la fórmula entre diámetro sobre 2, también, de hecho, así la vamos a usar. La fuerza tangencial es igual al par de torsión entre el diámetro sobre 2 o entre el radio. Con esa fuerza tangencial que están viendo aquí en estos vectores, ¿cómo la van a conocer su magnitud? Pues conociendo el radio y el par de torsión. ¿Sí se entiende? Entonces, la fórmula para calcular esta fuerza tangencial, ingenieros, vean otra vez, ahora les puse otra figura de esta fuerza tangencial y la fuerza radial en un diente de engrane, pues va a ser igual a esta, a esta fórmula que están viendo aquí. La fuerza tangencial va a ser igual al par de torsión sobre el diámetro sobre 2, o ustedes la pueden poner igual al par de torsión sobre el radio, es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí se entendió, ingenieros? Sí, profe. Ahora me voy a la figurita de arriba. Resulta que cuando estas dos fuerzas, ingenieros, ya en un análisis de engranes, cuando ustedes quieran analizar engranes o los dientes del engrane, actúan a la altura del diámetro de paso de los engranes, de los dientes de los engranes, recordando que el diámetro de paso es un diámetro imaginario, que nunca lo van a ver. El diente del engrane tiene un diámetro de raíz que sí lo van a poder ver y un diámetro exterior que sí lo van a poder ver, pero el diámetro de paso es un diámetro intermedio, no es medio, es intermedio, o sea, no es que esté exactamente a la mitad, ¿sí? Y ahí, en ese diámetro de paso, cuando hacen contacto los dientes, es cuando actúa, ahorita en la posición que están viendo en la figurita, es donde actúa la fuerza resultante máxima que hace girar a los engranes. Entonces, la fuerza tangencial, cuando ustedes provocan el par de torsión, se produce por esta fuerza tangencial que es tangente al círculo de paso del engrane que están analizando, y también tenemos una fuerza radial que va dependiendo, como lo vimos ahorita en las figuras, dependiendo el engrane que estén analizando, ya sea vaya de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, la fuerza radial. Resulta que estas dos fuerzas, ingenieros, se hacen componentes rectangulares de una magnitud resultante, de una fuerza resultante, que es la fuerza que están viendo aquí. Y esa fuerza resultante está desfasada, para el caso de los engranes, un ángulo de presión. Se le conoce así como un ángulo. Y ese famoso ángulo es conocido como la letra griega phi, y es el ángulo de presión, así se le conoce, como lo están viendo aquí en la figura. Entonces, si ustedes, ingenieros, con este análisis y con el ángulo de presión de los engranes, ya están estandarizados, o sea, ustedes ya no es necesario que lo calculen,
Lo pueden calcular con trigonometría o lo pueden calcular con fórmulas ¿cómo se llama? De teorema de Pitágoras, se me estaba yendo el nombre. Se lo pueden calcular con fórmulas hasta del teorema de Pitágoras o senos y cosenos, etcétera, pero ya están establecidos. Y para el caso de engranes rectos solamente hay 3 por norma. Se recomienda usar pues 3 de ángulos de presión en los engranes. El primer ángulo de presión que pues se tiene, uno de ellos, el primero que les voy a mencionar yo, no quiere que sea el que deben usar siempre, no, es el primero que les voy a mencionar, es el ángulo de presión de 14.5 grados. Anótenlo, por favor. Ese es el ángulo de precisión, ¿no, profe? De presión, ajá, de presión, es ángulo de presión, y ahorita les digo por qué, ¿sí? Ángulo de presión de los engranes. El ángulo de presión de los engranes, recuerden, es el ángulo que forma, pues se forma desde la fuerza tangencial hacia la fuerza resultante que hay en los dientes de los engranes, ¿sí? Entonces, se le conoce como ángulo de presión y les repito, por norma, los dientes de los engranes se fabrican con 3 ángulos de presión por norma. Ustedes pueden usar otro diente engrane, pero para fabricarlos va a salir una lanísima porque tendrán que hacer hasta la máquina para fabricar esos engranes. Las máquinas convencionales, por ejemplo, si ustedes se van a tornos de manufactura, pueden diseñar un engrane y esa máquina pues les va a dar un ángulo de presión estandarizado, ¿sí? Entonces, es 14.5 uno de ellos. El otro ángulo de presión es de 14.5, el otro ángulo es de 20 grados, ¿sí? 20 grados es el otro y de 25 grados es el otro, ¿sí? Hay más, pero esos son los más usados para el diseño de maquinaria, ¿sale? Esos son los más usados. No pueden usar, yo no les voy a aceptar otro para los cálculos que hagamos, ¿sale? Esos son, entonces, si ustedes ya conocen el ángulo de presión, por decir, el más común de ellos, inclusive si quieren márquenlo, el más común y el más usado de ellos es el de 20 grados. Les voy a explicar más adelante cuál es la diferencia entre el de 14, 5, 20 y 25. Nada más les voy a recomendar por ahí que me acuerden después, ¿no? Porque luego se me olvida. Pero que me digan la diferencia entre el 14. Les voy a mostrar por ahí unas figuritas. Pero bueno, hagan de cuenta que ustedes ya van a usar el ángulo de presión de 20 grados, que es el más común. Y conocen y tienen ustedes ya el valor de su fuerza tangencial. Con esta formulita, ¿cómo calcularían la fuerza radial? Con esta figura que tienen aquí, ingenieros, ¿cómo calcularían la fuerza radial? ¿Cómo conocerían su magnitud de fuerza radial? Sería la fuerza tangencial por el tangente del ángulo, ¿no? Exactamente. Por así que pura trigonometría, ¿no? Pues sería la fuerza tangencial por la tangente, o sea, recuerden que pues el ángulo pues es este ángulo que ustedes ven aquí, por la tangente del ángulo. Si ustedes ya tienen el ángulo y tienen la fuerza tangencial, pues conocen la fuerza radial. Con esa fórmula, ingenieros, ahora sí no me voy aquí, la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. ¿Sí? Esas fórmulas, ingenieros, son las fórmulas que les van a dar los valores de las fuerzas para poderlos usar en el análisis de árboles de transmisión para engranes rectos. ¿Sí? ¿Sí se entendió, ingenieros? Sí, profe. Y como aquí les pongo, ¿no? O sea, ¿qué significa T mayúscula? Pues de ahora en adelante T mayúscula va a ser siempre par de torsión o momento torsionante, también lo pueden conocer así como momento torsionante. Lo vamos a ver en el sistema inglés todo esto, ingenieros. Aquí las unidades inglesas pues se van a manejar libras pulgada. N, como lo hemos manejado más adelante, N es velocidad angular en revoluciones por minuto. Pues diámetro de mayúscula o de minúscula, pues siempre va a ser un diámetro de paso de los engranes, dependiendo del engrane que estemos analizando. Si es el piñón, pues le vamos a poner de minúscula, si es el engrane más grande, de mayúscula. Nada más que a diferencia de las bandas y las poleas,
de las poleas, perdón, y las catarinas, les vamos a poner un subíndice donde mencionemos que D minúscula subíndice P es diámetro de paso del piñón y D mayúscula subíndice G mayúscula es el diámetro de paso del engrane más grande. Realmente G es engrane, o sea, es la abreviación de gear, de engrane, ¿sí? Entonces, pues bueno, más o menos para que se vayan identificando. Y pues los ángulos de presión estandarizados son 14, 5, 20 y 25 grados, ¿sí? ¿Alguna pregunta con este análisis, ingeniero, de fuerzas para los engranes? Que cuando ustedes quieran calcular un árbol de tracción y tienen engranes, pues vayan a estas fórmulas y sustituyan sus valores, ¿no? Ahora, si ustedes quieren calcular el par de torsión, porque la fórmula de la fuerza tangencial nos pide par de torsión, lo pueden hacer con esta fórmula que está aquí, que inclusive ya hemos usado en transmisiones por bandas, ingenieros. Esta es una de tantas, pero esta fórmula que ustedes están viendo aquí es una fórmula que se utiliza en las unidades inglesas, donde pues prácticamente las unidades que les van a dar van a ser en libras por pulgada, y es igual a 63,000 por la potencia. P es la potencia en HPs, porque también le pueden ver en caballos de fuerza. Si la ven en caballos de vapor o fuerza, ya no es el sistema que estamos viendo. Entonces es en HPs sobre la velocidad angular, ¿sí? Esa es una de las fórmulas que vamos a usar también para conocer la torsión. Si ustedes dicen, es que no me sé la torsión, no tengo la torsión, pues tienes la potencia de tu fuente, que necesitas, y la velocidad, pues ya calculas la torsión muy fácil con esta fórmula, y la vas a usar en la fórmula para calcular la fuerza de los engranes. ¿Sí se entiende, ingenieros? Bueno, para continuar, ingenieros, existen los engranes helicoidales, ¿sí? Los engranes helicoidales, a diferencia de los engranes rectos, pues no nada más se presentan dos fuerzas, la tangencial y la radial. Sí se presentan tangencial y radial, pero aparte hay una tercera fuerza. Por la forma de los engranes helicoidales, tienen dientes sesgados, podríamos decirlo así. Y esos dientes sesgados son diagonales, o sea, están en diagonal y forman un ángulo de hélice, se le conoce así. Y bueno, ese canijo ángulo de hélice nos va a generar un poquito de conflicto porque nos complica un poquito los cálculos. Sin embargo, nosotros lo único que vamos a hacer es identificar sus conceptos y con estas fuerzas calcular ahora la fuerza radial del engrane helicoidal y la fuerza axial del engrane helicoidal. La fuerza tangencial, ingenieros, que tienen los engranes helicoidales se calcula con la misma fórmula de engranes rectos. Pónganlo también ahí que para el caso de engranes helicoidales, la fuerza tangencial se calcula con la misma fórmula de engranes rectos. Ponen la misma fórmula si quieren. La fuerza radial de un engrane helicoidal ya no es igual a la de un engrane recto, ya se calcula con esta fórmula que están viendo aquí, ¿sí? Y se produce una fuerza axial. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo. Necesito que apunten estas fórmulas ya para poder concluir. ¿Ya anotaron las fórmulas? Ya, profe. Ok. Bueno, resulta que para engranes helicoidales, déjenme ver si arriba había puesto unas figuritas. Acá está. Aquí vean, la figura que está acá arriba muestra un esquema para dientes de engranes rectos, pero resulta que acá tenemos engranes helicoidales que están sesgados. Vean la inclinación del diente. Esa inclinación, ingenieros, obviamente los engranes helicoidales están en transmisión directa, o sea, conexión directa uno con otro, el piñón con la corona, pero aparte de producir una fuerza de empuje y una fuerza tangencial que hace que gire el engrane, por el tipo de inclinación del diente se produce una tercera fuerza,
que se le conoce como fuerza axial, ¿sí? Y bueno, es como aquí en esta figurita que les estoy poniendo, tenemos fuerza radial. Vean la fuerza radial que, pues, este engrane que está acá abajo siente de su otro engrane. Tenemos una fuerza tangencial que, pues, como es tangente al diámetro de paso de nuestro engrane helicoidal, pero por la inclinación existe una fuerza axial que está con la misma dirección y sentido, o más bien con la misma dirección que el eje, que la flecha de nuestra máquina, donde está montado el engrane. Tiene esa misma dirección, la fuerza axial. ¿Qué es lo que vimos en un principio? Aquí es donde los engranes helicoidales nos empiezan a presentar una fuerza más en el diseño de flechas o árboles de transmisión. ¿Sí se entiende, ingenieros? Y resulta que esto hace que nuestro estado de fuerzas en un engrane helicoidal esté en 3 dimensiones, ya no en 2 como los engranes rectos que solamente había en 2 dimensiones. Aquí hay 3, porque hay una fuerza resultante, y la fuerza resultante pues está orientada con respecto a estas 3 componentes rectangulares, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a ver ya cuando diseñemos engranes helicoidales, pero por lo pronto lo que necesitamos es conocer estas fórmulas. Apúntenlas y nada más para concluir, indiquen que pues este phi subíndice n se conoce como ángulo de presión normal, como aquí les puse acá abajo, ángulo de presión normal. Y no es el mismo que el ángulo que veíamos en engranes rectos. Ya lo veremos en su momento, pero no piensen que es el mismo, porque el otro es nada más phi ¿Qué solito. dijo que era el phi subíndice n? Ángulo de presión normal. Gracias. ¿Ya? Ahora, esta letra que está aquí, que se conoce como psi, que es la letra griega psi, es el famoso ángulo de hélice. Pónganlo también, ingenieros. Y el ángulo de hélice, pues, es la inclinación que tiene el diente del engrane, ¿sí? ¿Ingenieros? Sí, ingeniero. No, disculpa, pero es que me tengo que retirar porque ya comenzó. Sí, compañero, ya se puede retirar. Espérame, nada más déjeme paso lista. Ya la pasé, ya se puede retirar. Y ya nada más voy a dar si tienen alguna duda sobre las letras que hay aquí, ¿no? Pero bueno. Y bueno, en el caso de la fórmula de la fuerza tangencial, Wx es la famosa, fuerza axial, se va a representar como fuerza axial. En algunas fuentes bibliográficas le ponen como WA, pero